¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? No me refiero al universo, sino a nosotros, a nuestra naturaleza, a por qué a veces las cosas se sienten tan complicadas. La respuesta podría estar en una de las historias más antiguas y conocidas de la humanidad. Imagina un jardín perfecto. El Edén, Dios, había creado todo, y en medio de esa maravilla, colocó al primer hombre y la primera mujer en Adán, y Eva les dio todo lo que pudieran desear. Con una sola regla muy simple, pueden comer del fruto de cualquier árbol, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lo hacen, morirán. Parecía fácil, ¿verdad? Pero entonces entra en escena un nuevo personaje, una serpiente. La Biblia la describe como el animal más astuto de todos. Esta serpiente se acerca a Eva y le planta una duda, una pregunta que cambiaría el curso de la historia. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva, quizás un poco sorprendida, le corrige: no, podemos comer de todos los árboles, solo del que está en medio del jardín no podemos ni siquiera tocarlo, porque si no, moriremos. La respuesta de Eva es correcta, pero la serpiente ya ha abierto una pequeña grieta de duda, y es ahí donde la serpiente lanza su golpe maestro. Con total seguridad, le dice a Eva: no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán. Serán como Él, conociendo el bien y el mal. ¡Qué promesa tan tentadora! Ser como Dios, tener todo el conocimiento. La serpiente no solo contradice a Dios, sino que además acusa a Dios de ser egoísta, de querer guardar ese conocimiento solo para Él. Eva, mira el árbol de una manera diferente ahora. Ya no es solo un árbol prohibido. De repente, ve que su fruto se ve delicioso, es atractivo a la vista, y lo más importante, promete sabiduría. La curiosidad y el deseo vencen la obediencia. Toma el fruto, lo muerde, y come, y no se detiene ahí. Le da a su esposo, Adán, que estaba con ella, y él también come. En ese instante, algo cambia para siempre. La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos, pero no para ver el mundo con la sabiduría de Dios. Se vieron a sí mismos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por primera vez, sintieron vergüenza. Rápidamente, cocieron hojas de higuera para cubrirse. La inocencia se había perdido. Más tarde, mientras Dios caminaba por el jardín, como solía hacer, Adán y Eva, en lugar de correr a su encuentro, se escondieron llenos de miedo. Dios los llama: Adán. ¿Dónde estás? Desde su escondite entre los árboles, Adán responde: oí tu voz en el jardín. Y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. La pregunta de Dios es directa y penetrante. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Y aquí es donde comienza el triste juego de echar culpas. Adán, en lugar de asumir su responsabilidad, señala a Eva: a la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto, y yo comí. No solo culpa a Eva, sino que indirectamente culpa a Dios por haberle dado a esa mujer. Entonces, Dios se vuelve hacia Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y Eva, siguiendo el ejemplo de Adán, culpa a otro: la serpiente me engañó, y comí. Nadie asume su elección. Esta historia, más allá de ser un relato antiguo, nos habla de nuestra propia humanidad. Nos muestra cómo la duda puede llevarnos a desobedecer, cómo el deseo de ser como dioses puede alejarnos de nuestro propósito, y lo fácil que es culpar a otros en lugar de enfrentar nuestros propios errores. Es el inicio de la fractura en la relación entre la humanidad y su creador, una herida cuyas consecuencias sentimos hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú de esta historia? ¿Crees que fue solo una manzana, o el símbolo de algo mucho más profundo? Este es el momento justo después de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido. Es un pasaje lleno de consecuencias, profecías y una inesperada muestra de misericordia. Así que, este análisis podría cambiar la forma en que muchos ven esta historia. Comencemos con la serpiente. Dios se dirige primero a ella, y le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí vemos una sentencia directa. La serpiente, que antes quizás era una criatura diferente, es rebajada a arrastrarse por el suelo. Comer polvo
Es una metáfora de humillación y derrota total. Pero lo más importante viene justo después, en el versículo 15, conocido como el protoevangelio o el primer evangelio. Dios dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esto es increíble. En medio del juicio, Dios nos da la primera promesa de un redentor. Hay una batalla espiritual declarada entre la descendencia de la mujer, que culmina en Cristo, y la descendencia de la serpiente, que representa a Satanás y sus fuerzas. La herida en el calcañar es dolorosa, pero no mortal, y simboliza la crucifixión de Jesús, pero la herida en la cabeza es un golpe definitivo, una victoria total, que representa la resurrección y la derrota final del mal. La esperanza nace justo en el momento de la caída. Luego, el juicio se traslada a Eva en Dios. Le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. El acto de dar vida, que es una bendición, ahora estaría asociado con el dolor. Esto refleja cómo el pecado distorsiona y corrompe las cosas buenas que Dios creó. La siguiente parte es a menudo malinterpretada: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esto no es una receta para el matrimonio, sino una descripción de las consecuencias del pecado en las relaciones. Introduce una lucha de poder, un desequilibrio en la armonía perfecta que existía entre Adán y Eva. La relación que fue diseñada para ser de compañerismo y ayuda mutua, ahora se ve afectada por el conflicto y el dominio. A continuación, Dios se dirige a Adán. El problema de Adán fue que escuchó la voz de su esposa en lugar de la voz de Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol. Maldita será la tierra por tu causa. Fíjense que la tierra es maldecida por causa de Adán. El trabajo, que antes era una tarea placentera de cuidar el jardín, ahora se convierte en una lucha. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. El sustento ya no sería fácil. Requeriría esfuerzo, sudor y fatiga. El versículo 19 es uno de los más conocidos: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí se establece la consecuencia final del pecado, la muerte física. La separación de Dios, que es la muerte espiritual, ahora se manifiesta en el cuerpo. El regreso al polvo es un recordatorio constante de nuestra fragilidad y de lo que se perdió en el Edén. Es un veredicto solemne y una realidad que todos enfrentamos. Pero la historia no termina en desesperación. En el versículo 20, en un acto de fe asombroso, Adán nombra a su mujer Eva, que significa madre de todos los vivientes. A pesar de la sentencia de muerte, Adán se aferra a la promesa de vida, a la promesa de una descendencia que vendría a través de ella. Él cree que, a pesar de todo, la vida continuará. Es una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Y finalmente, llegamos al versículo 21, un acto de gracia y amor que a menudo pasamos por alto. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Adán y Eva habían intentado cubrir su vergüenza con hojas de higuera, una solución frágil y hecha por el hombre. Pero Dios interviene. Para hacer túnicas de pieles, un animal tuvo que morir. Este es el primer sacrificio de sangre en la Biblia. Un inocente muere para cubrir la culpa de los culpables. Esto prefigura el sacrificio definitivo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo les provee una cubierta, mostrando que la única solución verdadera para nuestro pecado y vergüenza proviene de Él. Así que, en esta historia de la caída, vemos el juicio severo de Dios contra el pecado, pero también vemos su increíble gracia, su promesa de redención y su provisión amorosa. Es una historia que nos enseña sobre nuestra propia naturaleza, nuestra necesidad de un Salvador y la asombrosa profundidad del amor de Dios. Gracias por acompañarme en este estudio profundo. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.